Hebreos 11 nos enseña que las cosas que vemos tienen su origen en lo que no vemos. Entender todo el contenido de esa expresión nos va a ayudar a enfrentar las situaciones que estemos viviendo. Me hace recordar una etapa de nuestra temprana juventud, hace ya muchísimo tiempo. Con mis hermanos teníamos un pequeño grupo de títeres y nuestro teatrino, y íbamos a hacer nuestras presentaciones en algunas fiestas infantiles, con el propósito obviamente también de ayudarnos económicamente para nuestro estudio y para nuestro sostenimiento. En una de esas presentaciones que jamás olvidaré, una fiesta de niños muy concurrida, con niños de diferentes edades, con bastante hiperactividad. Estaba yo representando el personaje, el villano de la obra de teatro que perseguía a la princesa, y justo en el momento en que estoy actuando con este personaje, el villano de la obra, y va a alcanzar a la princesa, justo en ese momento, sorpresa, no me había dado cuenta que uno de los niños, muy metido en la historia, muy metido en el acontecer de los personajes, había tomado el palito que habían preparado para romper después la piñata, y se había adelantado, y en ánimo de defender a la princesa le acertó un tremendo golpe al villano, pero el villano no era un villano, el villano era un muñeco y mi mano por dentro, y recibí un golpe muy fuerte en la mano. Fue algo que generó mucha risa para otros, no tanta para mí, pero en el fondo era una gran felicitación. En el fondo era una especie de aplauso doloroso en el que se me decía que estábamos haciendo tan bien la representación que los niños no alcanzaban a notar que tras esos muñecos había una mano que los hacía actuar de la manera que actuaban. Está muy bien para los niños y debemos ser como niños en muchas cosas, pero en el carácter la Escritura dice que debemos madurar y debemos dejar de ser niños fluctuantes y dejar de alimentarnos con leche. Llega la hora en que debemos saber eso que dice Efesios 6:12, que tras esas actuaciones, que tras ese comportamiento, conductas, acciones y reacciones de los que nos rodean y de las circunstancias, hay una mano que lo maneja. Está bien si eres un niño y crees que simplemente esos muñecos tienen movimiento propio, pero si ya eres una persona grande, debes entender que muchas de las cosas con las que estás batallando tienen una mano que las está manipulando, que las está haciendo actuar, acontecer de esa manera. Efesios 6:12 dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, nuestra lucha no es contra lo material. Dice, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No es contra eso que ves, contra lo que estás luchando. Hay algo atrás de eso, haciendo que acontezca, haciendo que suceda, y esa es nuestra verdadera batalla. El capítulo 11 de Hebreos nos enseña claramente que las cosas que son visibles para nosotros tienen un origen y provienen de un trasfondo invisible, que lo que es visible proviene de lo invisible, que lo que consideramos natural debe tener un trasfondo espiritual. Y madurez espiritual es ser capaz de ver eso, ser capaz de percibir que hay un origen espiritual en las cosas que se ven totalmente naturales. ¿Recuerdas en el caso de Eliseo? Eliseo está en Dotán y el rey de Siria envía un ejército con carruaje, con caballos, a arrestar a un solo hombre que tiene a su criado. Y cuando el criado ve ese ejército tan grande se desespera, y en ese capítulo pasa algo muy curioso, porque Eliseo pide que Dios le abra los ojos espirituales a su criado y le cierre los ojos naturales a los soldados, y ambas cosas ocurrieron. Su criado de un momento a otro recibe la facultad que implica madurez espiritual, la facultad de ver el trasfondo espiritual de lo que está ocurriendo, y dejó de ver solamente los ejércitos del rey de Siria y fueron abiertos sus ojos espirituales y vio que los ejércitos celestiales eran mayores y más poderosos y estaban para defenderlos. Pero las personas naturalmente no se dan cuenta de eso. Algunos seguramente somos acusados o juzgados porque decimos que la situación que estamos viviendo tiene un trasfondo espiritual, que hay un juicio permitido de Dios sobre la humanidad en estas cosas. Y muchos estarán en desacuerdo con nosotros y están en su derecho de estar en desacuerdo. Y entiendo que no le vean el trasfondo espiritual que tienen estas cosas, porque la Biblia en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, dice que el hombre natural no discierne las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es entendible que no sea fácil ver que las cosas que se ven tan naturales tienen un trasfondo realmente espiritual.
Yo creo incluso que uno de los argumentos que usaban los asesores del faraón para endurecer su corazón o para que él se negara a dejar salir al pueblo de Israel después de 9 plagas tan difíciles, tuvo que llegar la 10ª, tuvo que costarle la vida de su propio hijo para que reaccionara. Dios endurecía su corazón y los instrumentos que usaba, como casi siempre las respuestas de Dios son personas, seguramente eran las personas que estaban en torno a Faraón y que seguramente le dirían cuando vino el agua convertida en sangre, cuando hubo plaga de tábanos, de moscas, cuando hubo tinieblas o cuando hubo una sobrepoblación de langostas o de ranas. Yo creo que todos le decían al faraón que eso era algo totalmente natural, que el origen era natural, que se estaban dando unos ciclos, unos procesos, que el volcán de no sé dónde, que la oscuridad de aquí y de allá, y explicarle como un evento netamente natural, sin trasfondo espiritual, endurecía el corazón del faraón y endurece el corazón de las personas cuando no logran ver el trasfondo espiritual que las cosas realmente tienen. Entiendo que no sea fácil de entender la conexión que hay entre lo invisible y lo visible, entre lo espiritual y lo que se ve como natural. Hay casos sumamente sorprendentes en la guerra de Israel contra Amalek. Están enfrentándose ejército contra ejército. Y había momentos en que prevalecía Israel sobre Amalek y había momentos en que Amalek prevalecía contra Israel. Y si usted recuerda lo que la Biblia nos enseña, ¿por qué ocurría ese avanzar o ese retroceder? Porque las manos de Moisés se levantaban o se bajaban. Cuando levantaba las manos, casi como en un juego de video, cuando levantaba las manos, el ejército de Israel avanzaba. Y cuando se cansaban sus manos y bajaban, el ejército de Israel retrocedía y avanzaban los amalecitas. Una relación tan directa entre cosas que ocurren naturalmente. Algunos lo explicarían como momentos de la batalla, con estrategias y cosas por el estilo, pero realmente estaba conectado era a la posición de las manos del siervo de Dios en ese momento. Entonces, si entendemos que nuestra guerra, más que material y natural, es una guerra espiritual, entonces también entendemos lo que dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 4, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Está totalmente relacionado con lo que dice Efesios 6. Si nuestra guerra es espiritual, nuestras armas deben ser espirituales. Y creo que la ineficacia a veces en nuestra manera de batallar es porque estamos usando generalmente armas naturales en una guerra sobrenatural. Terminamos de estudiar el Salmo 91, fue una experiencia maravillosa, fuimos enriquecidos versículo a versículo, siendo construidos a través de la palabra del Señor, refugiados en la palabra, metidos en la presencia del Señor. Empezaremos ahora a estudiar y a conocer las armas de nuestra milicia, las armas espirituales para una guerra espiritual, para una victoria espiritual. Las armas de nuestra milicia no son armas carnales, no son métodos humanos, no son recursos netamente psicológicos, no son solamente recursos sociales, técnicos o tecnológicos. Las armas de nuestra milicia son espirituales, porque la batalla que estamos enfrentando es espiritual. Te invito a acompañarnos en este proceso de estudio de las armas de nuestra milicia. Estaremos estudiando cada una de ellas y aprendiendo a usarlas y usándolas, porque la victoria es segura, porque el Señor no nos ha mandado a una guerra desarmados, sino que nos ha dotado con las armas que nos garantizarán la victoria. Te invito a participar de esta nueva etapa devocional. Oremos encomendando este tiempo. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este estudio que empezaremos a hacer en cada uno de nuestros devocionales. Conoceremos las armas de nuestra milicia, esas armas poderosas en Dios, capaces de no solamente atacar al adversario, no solamente hacer pequeñas hendiduras en las murallas, sino capaces de destruir fortalezas. Qué misiles tan poderosos, qué recursos tan poderosos tenemos que pueden inclusive destruir fortalezas y están en nuestras manos. Y tal vez hemos caído en la trampa del enemigo de subestimarlas, de reemplazarlas por otras cosas, de ignorarlas, de dejarlas en el armario, el sitio donde se ponen las armas, dejarlas allí oxidadas y sin uso. Permítenos recuperarlas, permítenos reencontrarnos con ellas y usarlas para esta batalla en la que seguramente tú nos das la victoria. Padre, tu nombre sea enaltecido, reconocido, honrado y glorificado, porque tú eres nuestro Señor y nuestro Dios. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Te invito a acompañarnos en este nuevo ciclo de devocionales, las armas de nuestra milicia. Que Dios te bendiga. En el día de ayer
murió el humorista venezolano Carlos Donoso. Era uno de los grandes artistas de mi generación, de mi época de juventud, un ventrílocuo extraordinario. En mi generación era costumbre de burlarse mucho de un expresidente. Lo hacían quedar como un tonto, como una persona muy estúpida, muy limitado. No voy a decir nombres, obviamente. Pero el chiste cuenta que en un teatro, aquí en Bucaramanga, donde vino Carlos Donoso a hacer su show, no sé si conocen los personajes, Kini, que es el miquito este, y Lalo, ese que es como Lalo, y tenía esos personajes haciendo su sketch, su presentación, y empezó a hacer chistes sobre ese humor que había con ese presidente que trataban de torpe, de tonto. Y entonces empezó a hacer chistes de ese presidente, y en el auditorio, en el teatro, dice el chiste, había ido el presidente, y como estaba oscuro, el expresidente, como estaba oscuro, pues no lo veía, y en algún momento el expresidente no aguantó más y se levantó y le gritó, y le dijo algo así como, respete, atrevido. ¿Usted por qué viene a faltarme el respeto? Yo soy un honorable expresidente, ¿y por qué me trata de bruto y de torpe? A mí me respeta. Y que Carlos Donoso quedó frío del susto. Y que inmediatamente procedió a disculparse. Le dijo, ¡ay, señor presidente! Disculpe, yo no sabía que usted estaba en el auditorio. ¡Qué pena, qué vergüenza con usted! Estaba muy avergonzado. Discúlpeme, por favor. Y el presidente le dijo, no es con usted, es con el mico ese que se está burlando de mí. Es una forma cómica e irónica de demostrar lo necio que es no entender que hay cosas que no actúan solas, sino que hay una mano haciendo que las cosas ocurran. ¿Qué quiere hacer, Cornelio? Pórtese bien, por favor. Pórtese bien, niño, pórtese bien.